Lunes 20 de septiembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entren tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy tenemos una serie de sentencias de Jesús bien instructivas. El Evangelio de hoy tiene una serie de aplicaciones prácticas bien profundas que vamos a tratar de desentrañar de este bello texto. Vamos a reflexionar tres mensajes. Primero, muestra la belleza del Evangelio. Segundo, ¿quién es tu público? Tercero, la fe produce hambre de Dios. Vamos con el primer punto. Muestra la belleza del Evangelio. Comienza Jesús diciendo lo siguiente: Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entren tengan luz. Querida familia, esta expresión de Jesús se refiere en concreto a el Evangelio. El Evangelio es aquella luz que debe iluminar a muchas personas. Lo que el Señor está diciendo en contra de algunas teorías y filosofías de entonces es que el Evangelio debe alumbrar e iluminar a todas las naciones. Había una especie de corriente llamada el gnosticismo que decía que lo que ellos sabían era para unos pocos. Algunos iluminados, algunos especialmente escogidos, tenían el privilegio de saber esta revelación. Lo que Jesús dice es que el Evangelio es completamente distinto a eso. Es decir, el Evangelio debe ser conocido por todos, anunciado a todas las personas. Nada de que un grupo selecto de personas lo deba conocer y otro enorme grupo de personas deban permanecer en la ignorancia. Todo lo contrario. Esto va muy de la mano con lo que dice Jesús al final de su vida, antes de subir a los cielos. Id y evangelizad al mundo entero. Pero yo quisiera resaltar hoy un aspecto bastante especial del Evangelio, y es su belleza. Ciertamente nosotros al predicar el Evangelio podemos resaltar la fuerza de la verdad que hay en él. Es decir, el Evangelio es la verdad y nos lleva a Cristo, que es la verdad misma encarnada. Y por eso tenemos una bellísima doctrina, una doctrina verdadera, una doctrina que no admite relativismos. O podemos hablar también de la fuerza del bien del Evangelio. Esto es, que el Evangelio nos lleva a practicar el bien, nos enseña el camino correcto. Pero tal vez hay un aspecto menos conocido de la fuerza del Evangelio y es la belleza que éste tiene. Es decir, la belleza del Evangelio. O sea, la capacidad que tiene de atraer por sí mismo. Tanto la verdad como el bien como la belleza son lo que la filosofía griega llamó los trascendentales, junto con otro llamado la unidad. Y por supuesto que el Evangelio goza como de todas estas características, pero enfoquémonos hoy en la belleza del Evangelio y pensemos que esta fue una de las armas más potentes que tuvo el cristianismo para difundirse por todo el mundo en tan poco tiempo. Sabemos que en muy pocos años el Evangelio se había predicado a una enorme porción del Imperio Romano. ¿Y por qué esto? Tertuliano, un padre de la Iglesia, decía que cuando los paganos veían a los cristianos, se repetían: miren cómo se aman. Y de esto tenemos una muestra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Dice así: la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Es decir, el cristianismo se expandía por atracción. Óyeme bien, se expandía por atracción. Y esto es lo que está diciendo el Señor en el Evangelio de hoy. Que se encienda la luz del Evangelio y que las personas quieran acercarse a Él porque lo ven irresistiblemente atractivo. A este propósito quisiera contarles un testimonio personal. Por gracia especial de Dios, tuve el regalo del cielo de llegar virgen al matrimonio. Virgen por convicción. Virgen porque el Señor me tocó el corazón siendo muy jovencito y después de experimentar un proceso de conversión, entonces quise seguir lo que el Señor decía respecto a la castidad.
Y yo tenía cierto reparo en testimoniar esto públicamente. Y el reparo no es porque yo tuviera vergüenza de esto, todo lo contrario. Tenía un cierto reparo porque creía que era cierta soberbia el decir esto públicamente. Ciertamente, la castidad implica mucha valentía, implica mucho esfuerzo, implica mucha voluntad, implica sacrificio, implica oración, pero sobre todo implica una enorme gracia de Dios, porque finalmente es el Señor el que concede la gracia. Entonces yo tenía cierto temor de predicar esto porque de pronto podía sentir que la soberbia se me venía al corazón, se me venía al alma. Pero un sacerdote santo, director espiritual que tuve, me dijo: predica esto a los jóvenes y predícalo con fuerza, porque muchos se sentirán identificados con este testimonio. Muchos sentirán en su corazón el deseo de seguir esto. Muchos, por la belleza de una vida vivida en castidad con profunda alegría, con profunda libertad interior, con un tremendo gozo en el alma, se sentirán también atraídos a vivir de esa manera. Y efectivamente, así fue. Efectivamente, así fue. Queridos amigos, lo que trato de decirles es que nosotros debemos contar a la gente lo maravilloso que es seguir el Evangelio. El mundo trata de desfigurar la imagen del cristianismo y le hace creer a todo el mundo que los cristianos que viven la ley del Señor son personas amargadas, son personas aburridas, retraídas, son personas que cargan con un pesado fardo en sus espaldas y que les tocó vivir así, cuando es todo lo contrario. Seguir el Evangelio es libertad. Vivir aquello que Dios enseña da tremenda alegría interior, paz inexplicable en el corazón, gozo inquebrantable. Por eso yo quiero invitarles para que hoy cumplamos lo que dice el Evangelio. Esta luz que se ha encendido en tu vida debe iluminar a muchas personas. Por eso no tengas vergüenza de mostrar la alegría de seguir al Señor. No tengas vergüenza de mostrar un lindo matrimonio. No tengas vergüenza de mostrar una bella familia numerosa. No tengas vergüenza de proclamar que vives un noviazgo en castidad. No tengas vergüenza de decirle al mundo que crees, que oras, que vas a misa, que estás consagrado a Jesús por María, que rezas el rosario, y cuéntalo con profunda alegría, con profundo gozo, que créeme, puede que algunos traten de apagar esa luz porque les encandila, porque están tan acostumbrados a la tiniebla y a la oscuridad que no la resisten. Pero serán muchos, en cambio, los que se sentirán irresistiblemente atraídos por esa luz que llevas en tu corazón. Y ciertamente nada de eso será mérito tuyo. La vela no puede decir que ella es la luz. No, simplemente es portadora de la luz. Tú y yo no somos la luz, somos simplemente la velita que portamos esa luz. Pero qué alegría que la luz del Evangelio brille en nuestro corazón. Qué alegría que la luz del Evangelio irradie a todos los que puedan a nuestro alrededor. Qué alegría mostrar la belleza del Evangelio. Segundo, ¿quién es tu público? Y esa pregunta la hago a propósito de lo que dice un santo obispo español, Monseñor José Ignacio Munilla. Los invito para que lo busquen en internet y lo sigan. Es un obispo tremendo, bueno, equilibrado, un obispo sensato y muy fiel a la doctrina. Pues él repite mucho esta pregunta: ¿quién es tu público? Y nos invita a que nos imaginemos estando en un estadio. Y en un lado de la grada, muchísima gente, muchísimas personas. Y en el otro lado de la grada, Jesús. Y él hace esta pregunta: ¿quién es tu público? ¿De cara a quién haces las cosas? ¿De cara al mundo? ¿De cara a los aplausos? ¿De cara a las cámaras? ¿De cara a las críticas de la gente? ¿O en cambio las haces de cara a Jesús, sin importarte lo que otros digan, sin importarte lo que otros piensen? Esto a propósito de lo que dice Jesús hoy en el Evangelio. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Es decir, aquello que hacemos incluso en la oscuridad, incluso en la intimidad, incluso sin que nadie nos vea, aquello que hacemos que nadie logra postear, que nadie logra ver, eso lo ve Dios, eso lo conoce Dios. Es una invitación de Jesús para que no seamos hipócritas, para que no tengamos un doble rostro, para que no actuemos de una manera de cara a la gente y de otra en el ocultamiento de nuestra soledad, porque el público más importante siempre está allí, Dios nuestro Señor, su mirada tierna y compasiva, no una mirada que te acusa, no una mirada que te juzga, sino al contrario una mirada que te ama,
pero una mirada a la que le duele profundamente que te lastimes con el pecado. ¿Quién es tu público? ¿De cara a quién haces las cosas? Una pregunta para reflexionar. Y si hasta ahora hemos hecho las cosas de cara al público humano, de cara a los hombres, de cara al mundo, pues es tiempo de iniciar un proceso de conversión personal, dar un giro de 180 grados y empezar a hacer las cosas de cara a Dios. Tercero, la fe produce hambre de Dios. El Evangelio concluye con una frase que muchas veces no se ha entendido bien. Dice el Señor, al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Si alguna persona interpreta esta frase hablando en términos materiales, pues parecería una frase injusta. Al que tiene materialmente, se le dará, y al que no tiene materialmente, hasta lo que tiene se le quitará. Obviamente este no es el sentido de la frase. Más bien esto se refiere a aspectos espirituales y se refiere fundamentalmente a la fe. Así funciona la vida espiritual. Al que tiene fe, se le dará más fe. Y al que no quiere tener fe, hasta ese poquito de fe se le quitará. Y es que esta es una realidad antropológica que se vive en la espiritualidad. Cuando tú tienes fe, entonces se produce dentro de ti un hambre de Dios, un deseo de conocer más, un deseo de enamorarte más del Señor. Las personas que tienen fe, entonces quieren leer más la Biblia, quieren ver películas religiosas, quieren estar en la Eucaristía, en la adoración del Santísimo, en el grupo de oración. A ese que tiene se le dará más de Dios. Esa fe produce hambre de Dios. Pero en cambio, las personas que no se han preocupado por cultivar su fe, las personas que pueden tener un poquito de fe pero no se preocupan por regarla, no se preocupan por cuidarla como una florecita que apenas está creciendo y que es muy débil, pues esas personas, hasta ese poquito de fe que tienen, al final la terminarán perdiendo. Saldrán del colegio con un poquito de fe que no quisieron cultivar y llegarán a la universidad y les quitarán allí lo poquito que tenían. O ese católico que se conforma con ir a misa cada que le nace y le nace muy poco, o cada que hay un evento social, pues ese poquito de fe que tiene, con el primer documental ateo que vea, se le quitará. Con el primer comentario de sus amigos mundanos, de sus amigos bastante secularizados, bastante ateos, se le quitará. Querida familia, al que tiene fe y se preocupa por cultivarla, se le dará más fe. Y al que no tiene fe y la poquita que tiene la ha despreciado, se le quitará hasta esa poquita fe que tiene. Oremos. Amado Señor, hoy quisiera mostrar al mundo la belleza del Evangelio. Hoy quisiera mostrar al mundo lo feliz que me siento de seguirte, la alegría que hay en mi corazón por sentirme absolutamente libre, por experimentar esta paz, por experimentar este gozo que me produce tu Evangelio, que me produce tu palabra. Ciertamente también hay combate, ciertamente también hay luchas y ciertamente siguen las tentaciones, pero es más grande la alegría de amarte y de sentirme amado. Hoy, Señor, voy a proclamar al mundo entero que amarte es lo más bello que le puede suceder a una persona. Y voy a contar a las naciones lo que has hecho en mi vida. Porque si has encendido en mi corazón esta luz, es para iluminar a muchas personas. Por esa misma razón, quiero seguir haciendo las cosas de cara a ti. Quiero que tú seas mi público más importante. Quiero, Señor, que en cada cosa que haga esté pensando en ti. No como un juez que me mira, sino como el amor de mi vida que me acompaña. No como un juez que está esperando que caiga para señalar mi error, sino como lo más grande que le ha pasado en mi vida, que está allí para acompañarme en mi diario caminar. Finalmente, Señor, quiero suplicarte que aumentes el hambre que tengo de ti, que cada día sea más y más el deseo de amarte, el deseo de conocerte, el deseo de servirte. Esto te lo pido por medio del Inmaculado Corazón de María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Recordemos entonces. Primero, muestra la belleza del Evangelio. Segundo, ¿quién es tu público? Tercero, la fe produce hambre de Dios. Compromiso. Vamos a tratar de mostrar hoy en nuestras redes sociales la belleza del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.